tardes y bienvenidos a estas jornadas que nos plantean desde la Diputación Provincial de Alicante, a la que quiero agradecer evidentemente que cuenten con nuestra ciudad, con nuestro municipio, para albergar este tipo de talleres, este tipo de jornadas muy interesantes. Y además la primera buena noticia es que el foro es prácticamente completo, y eso también es buena noticia, ¿no? Cuando se preparan este tipo de actividades de rabiosa actualidad, y siempre interesante conocer de mano de personas muy metidas en el día a día de las situaciones, pues para recibir información siempre es muy interesante, ¿no? Estas jornadas, porque es posible. La verdad que cuando se nos plantearon, pues evidentemente lo vimos con muy buenos ojos, y el hecho es que aquí estamos todos preparados para recibir esa información. Agradecer evidentemente a Juan Pablo Cuéllar y a Carmelo Hernández, que abrirán las jornadas, su presencia, y luego vais a poder disfrutar pues de charlas, de talleres y de información también, porque Guardamar recientemente también ha sido galardonada, su Departamento de Servicios Sociales, por su buen hacer precisamente en esta materia por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, un acto al que mi compañero y concejal de Servicios Sociales, José María Hernández, acudió en Madrid para recibir en primera persona ese galardón. Ese galardón es un galardón de todos y de todas. Ese galardón es fruto pues del trabajo que se lleva haciendo durante muchísimos años en Guardamar, un muy buen trabajo por parte del Departamento de Servicios Sociales. Yo poco más voy a comentar, voy a dejarle la palabra a mi compañero José María Hernández, reiterar el agradecimiento a todos y todas las participantes en este taller. Espero que sea muy fructífero y que podáis rescatar y sacar toda la información que os venga sin duda muy bien. Gracias. Bueno, poco más que añadir. Gracias por venir a todos, gracias por participar, gracias a la Diputación de Alicante por contar con Guardamar. Sí que es cierto que hay ya es casi amistad la relación con la técnico de igualdad, con Paloma, amistad que viene de muchos años, y entonces pues eso nos echa una mano y nos ayuda a que Diputación cuente con nosotros en todo este tipo de actividades. El año pasado también estuvimos sobre estas fechas organizando unas jornadas también sobre violencia de género, y este año volvemos a repetir, con lo cual es de agradecer a la Diputación y sobre todo al área de igualdad de la Diputación de Alicante. Agradecer a Carmelo y a Juan Pablo que cuenten con Guardamar para venir a exponer el trabajo que están haciendo. Carmelo es psicólogo de la Audiencia Provincial, Juan Pablo es abogado, es especialista en violencia de género. A ambos los conocía de referencias, de los distintos libros que han publicado, de los artículos. El trabajo de Carmelo es muy importante porque ha estado trabajando con maltratadores en la prisión, tiene un programa desde la Audiencia Provincial de Alicante, y creo que demuestra dos cosas. Una, que se puede salir de la espiral de violencia de género por parte de las víctimas, lo cual es importante, y además que se puede trabajar con los maltratadores y podemos ir recuperando personas a un estado normalizado bueno, no sé cómo decirlo, pero bueno, ir recuperando a estos agresores, a estos maltratadores, y poder intervenir sobre ellos y evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de actos. Nada más, agradeceros. Vamos a contar primero con una ponencia de Carmelo y de Juan Pablo. A continuación, un taller donde trabajaremos los mitos, las falsas creencias sobre la violencia de género, falsas creencias que ahora con las redes sociales pues cada vez existen más y cada vez se deforman más, y creemos que es importante este trabajo de que hagamos además de altavoces, es decir, hagamos de mensajeros y desmontemos estas creencias que nos encontramos en todos los ámbitos sociales. Ahora, sin ir más lejos, estamos asistiendo a un hecho, es que el Gobierno español se ha postulado voluntario para acoger a estos inmigrantes que están en un barco, y a raíz de ahí han surgido falsas creencias de que los inmigrantes nos quitan el trabajo, los inmigrantes nos quitan el dinero, etcétera, etcétera. Y pasa con la violencia de género igual, incluso con las víctimas. He oído falsos mitos que creo que en este taller van a servir para desmontar y que podamos hacer todos de altavoz. Y luego, por último, pues comentar lo que ha comentado el alcalde. Expondremos el proyecto de la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. Es un proyecto municipal de Guardamar, con un reconocimiento a nivel nacional,
tanto por la Comisión contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad como por la Federación Española de Municipios y Provincias, que nos ofrecieron el año pasado en Madrid, nos lo concedieron este premio el año pasado en Madrid, y es algo de lo que los guardamarincos tenemos que sentirnos orgullosos, es decir, que se nos reconozca el trabajo en un área tan sensible como es la violencia de género. Vuelvo a insistir, gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por interesaros, que es lo más importante, que es la motivación que mostráis, y nada más. Le paso la palabra a Paloma y ella ya da inicio a las jornadas. Muchísimas gracias. En primer lugar, se me oye bien, ¿verdad? Disculpa la no asistencia de la diputada Mercedes Alonso, no ha podido estar por motivos de agenda. Un saludo de su parte. Agradecer al alcalde, concejal José María Amigo, y agradecer, por supuesto, a Cristina y a Nuria por haber colaborado en la organización de este evento. Gracias a todo ese trabajo estamos hoy aquí en Guardamar del Segura, que siempre es un placer venir aquí. Hace poquito estuvimos, volveremos las veces que haga falta, porque aquí me siento como en mi casa y nos sentimos como en casa. Nada, agradecer la asistencia de todas vosotras, de todos vosotros. Habéis querido venir y compartir una tarde para reflexionar sobre algo que debemos reflexionar todos los días, que es la violencia de género, ¿vale? La violencia de género requiere de la implicación de la sociedad civil para avanzar en esa erradicación, en esa lucha constante, ¿vale? Contaros un poquito en qué consiste la campaña Porque es posible. Es una campaña que llevamos desde el año 2009, es una campaña que se encuentra dentro de esa línea de concienciación y sensibilización ciudadana que llevamos todas las administraciones públicas, no solo la Diputación, ayuntamientos, Ministerio, Comunidad Autónoma, Generalitat, es decir, todas las administraciones públicas trabajamos en esa línea, porque es importante que la sociedad civil se posicione contra la violencia de género. Es muy importante. Siempre decimos, y es verdad, y sale en todas las sesiones que hacemos, que la movilización ciudadana provoca los cambios, y allí me encanta ver este salón repleto de personas interesadas en luchar y en contribuir un poco a erradicar esa violencia de género. Pues bien, desde el año 2009 vamos itinerando por diferentes municipios de la provincia de Alicante con esta campaña Porque es posible. Llevamos creo que ya 60 más o menos, ya son bastantes, pero seguiremos insistiendo, y bueno, y lo vamos haciendo de la mano de Carmelo Hernández y José Pablo Cuellar, que tenemos aquí y que ellos os van a hacer ahora una exposición, son psicólogo y abogado. A ellos tenemos una relación muy especial, porque con ellos empezamos a colaborar, como bien ha dicho José María, con el programa formativo de reeducación a maltratadores, pionero en su momento por la Audiencia Provincial de Alicante, y bueno, y ellos además han sido los coautores de esa guía que se ha entregado a la entrada, tanto la guía de los derechos asistenciales para las víctimas de violencia de género, como la de menores expuestos a violencia de género. Ellos son los coautores de esas dos guías, ¿vale? Con esas guías, ya digo, hemos seguido itinerando por todos los municipios. Este año el Porque es posible cambia un poquito de formato, hemos querido hacerlo un poco más participativo y hemos introducido un taller, que es lo que estábamos comentando antes. ¿Por qué un taller? Queremos, después de una breve exposición que vamos a tener de Carmelo y Pablo, que van a hablar un poco de la importancia, ¿no?, de la sociedad civil frente a la violencia de género, vamos a tener un taller de desmontando mitos, desmontar falsas creencias. Esas falsas creencias que están en todo el imaginario colectivo y que si no las desmontamos contribuyen a perpetuar las relaciones desigualitarias. Hay que desmontarlas sí o sí. Las redes sociales están haciendo pupa, pero no porque sean redes sociales. El problema del uso de las redes sociales es lo que trae consecuencias. Y esas falsas creencias y esos falsos mitos tenemos que desmontarlos, sobre todo porque la gente joven se intoxica de esas falsas creencias. Pues me gustaría lanzaros, a quienes estáis aquí, invitaros a participar en ese taller, porque ahí vamos a hablar todos y todas. Todos y todas, ya lo digo ya aquí, hay que hablar y hay que desmontar esos falsos mitos. Y bueno, espero que la tarde sea fructífera. Quería simplemente puntualizar que hoy es 13 de junio, hoy es 12 de junio, estoy ya pensando, hoy es 12 de junio, es mañana. Es que mañana tenemos otra jornada, entonces estoy así un poco. Hoy es 12 de junio y que hablemos de violencia de género todos los días del año, por favor, que no sea solo el 25 de noviembre, que no sea solo noviembre, que las campañas contra la violencia de género sean a lo largo de todo el año, porque la violencia de género sucede todos los días del año, tristemente. Simplemente apuntar como dato, según la última tabla ministerial, son 13 las mujeres que han sido asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas. La última creo que fue el día 8 de junio en Las Palmas de Gran Canaria, pero hasta ayer o así no ha sido confirmada la muerte como violencia de género. El tipo ha quemado su casa, ha dejado 2 menores huérfanos, ¿vale? Entonces es importante que esto se sepa y se conozca. 13 mujeres asesinadas, de esas 13 solo 3 habían interpuesto denuncia,
y como consecuencia de esas muertes 10 menores con estos 2 últimos han quedado huérfanos de madre, que nos acordemos de los huérfanos. Y ya, último apunte, un menor ha sido asesinado este año, víctima directa de la violencia de género de su progenitor. Pero el año pasado terminamos con 8, ¿eh? Es importante, y ya saldrán en los falsos mitos y ya nos qué importancia, ¿no? El considerar a los menores como víctimas directas, independientemente de si ejercen violencia directa sobre ellos, como si no, están expuestos a esa violencia de género y por tanto son también víctimas. Esas víctimas que antes eran como muy invisibles y ahora afortunadamente ya se están visibilizando, con lo cual las administraciones públicas ya ponemos servicios a su alcance. Agradecer a Cristina porque nos va a contar un poco ese servicio tan premiado y tan reconocido de atención a víctimas de violencia de género, que gracias por tu contribución esta tarde. Y nada más, yo ya me callo. Yo ya creo que ya es hora de que hablemos, de que oigamos a Pablo y a Carmelo, y que mil gracias por estar aquí, porque denota que tenéis interés y eso es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero que tenemos que hacer, tanto Carmelo como yo, le incidirá luego seguro también, pero yo lo quiero decir, que me toca hablar primero, es dar las gracias a Guardamar por acogernos esta tarde y dar las gracias a quienes lo hacen posible. En primer lugar, a los representantes de Diputación, con los cuales es verdad que tenemos ya un largo trayecto y nos han oído muchas veces. También a los responsables institucionales, al alcalde, al concejal y a todos vosotros, porque la verdad que es una alegría enorme ver que este tema sigue interesando a la gente y ver que somos capaces de reunirnos para hablar de esto. Ojalá que algún día dejemos de reunirnos para hablar de esto y podamos hablar de ello, de la violencia de género en pasado, de la violencia de género, de la desigualdad, de lo que lo provoca en pasado. Por desgracia, tenemos que seguir hablando en presente y con propuestas de futuro importantes. La primera parte de nuestra ponencia va a ser muy breve porque vamos a pretender centrar el tema sobre lo que vamos a hablar más tarde. Vamos a hablar de la sociedad civil frente a la violencia de género, no de las instituciones públicas, no de la policía, de la Guardia Civil, de los jueces, de los fiscales contra la violencia de género, sino de la sociedad. Es decir, todos y cada uno de nosotros, seamos o no técnicos en igualdad, seamos o no abogados, seamos o no policías, seamos o no psicólogos, trabajadores sociales, seamos o no personas que directamente por nuestro trabajo estamos viendo la violencia de género a nuestro alrededor. Si no la vemos como profesionales, la estamos viendo como particulares, como vecinos, como personas, como amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, de personas que sufren o han sufrido violencia de género. Y por eso también nos implicamos como sociedad. Nosotros, de alguna manera, estamos aquí porque hay un clamor, pero no hay un clamor institucional, sino un clamor social contra ese tipo de violencia. Y es un clamor que nace de la propia sociedad, que es algo de lo que queremos un poco trasladaros y que seamos conscientes, porque es así. No es que en la agenda política, en la agenda pública, esté el tema de la violencia de género porque lo ponen quienes mandan o quienes se ocupan de ello, los técnicos, los representantes institucionales, etcétera, etcétera, sino que es un tema que pone la propia sociedad en la agenda y sobre la que exige respuestas. Y además que es, afortunadamente, existe en los últimos meses una respuesta social importante para gritar en favor de la igualdad. Solo así se entienden movimientos como el del 8 de marzo, pasado hace muy poquito tiempo, en la que hubo una serie de manifestaciones y de personas en la calle, no solo mujeres, pero fundamentalmente mujeres, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que gritaron, que expusieron una vez más, pero esta vez quizá de una forma más intensa, y de una forma que también afortunadamente ha tenido una mayor repercusión, que están hartas de la desigualdad y que están hartas, y con razón, de que en esta sociedad los hombres sigamos siendo unos privilegiados por el hecho de ser hombres. Y por lo tanto, como es una lucha que tiene toda la razón del mundo, es preciso que siga así. Eso se entiende también el movimiento contra el acoso sexual que, viniendo a lo mejor de un ámbito tan lejano como es el de las estrellas de cine de Hollywood, se ha traspasado a toda la sociedad porque efectivamente, por desgracia, no hace falta ser una estrella de Hollywood y estar buenísima para sufrir acoso sexual.
La mayoría de las mujeres que estáis en el mercado laboral sabéis que de una manera u otra habéis sufrido o estáis en riesgo, muy claro, de sufrir algún tipo de acoso sexual. Más moderado, más intenso, más desagradable o más delictivo, pero acoso sexual y al fin y al cabo. Por lo tanto, todo ese movimiento que sale de la sociedad, en este caso por la igualdad, contra el acoso sexual y contra la violencia de género, se va plasmando en estas iniciativas. Hace unas fechas, pasa que la vorágine política es tremenda, pero hace unas fechas se aprobó el presupuesto finalmente en el Congreso de los Diputados y en eso, casi a última hora, se incluyeron los millones de euros que estaban presupuestados para acciones en favor de violencia de género, que ya estaban de alguna manera establecidos en el pacto que establecieron en noviembre del 2017, es decir, hace prácticamente anteayer, todos los partidos políticos en ese pacto de Estado contra la violencia de género, que es un nuevo impulso. Oye, ¿qué pasa? Que siempre estamos hablando de la violencia de género. Es que tenemos que seguir hablando porque se siguen produciendo muertes, se siguen produciendo lesiones. Y ya no solo muertes y lesiones, sino que en nuestra labor cotidiana vemos cómo la violencia de género sigue teniendo presencia. Afortunadamente, no toda esa violencia de género acaba en muertes o en lesiones graves, pero sí que es una violencia de género de mayor o menor intensidad que sigue produciéndose en la sociedad y de la que seguimos teniendo noticias. Nosotros, para terminar yo esta intervención, quiero llamar la atención sobre que hablamos de violencia de género y venimos hablando de violencia de género, en este caso, dos hombres. Hace muchos años que Carmelo y yo, cuando íbamos a cursos de esta temática similares, se nos miraba un poco raro, ¿no? Diciendo, ¿estos tíos qué hacen aquí? Si la violencia de género es una cosa de las feministas, es una cosa de las mujeres, y esto no es una cosa, no. Afortunadamente, esos tiempos ya quedan muy atrás. La violencia de género es un tema de toda la sociedad y en la que todos y todas tenemos que estar implicados. Y a nosotros, como hombres, por supuesto que nos avergüenza que algunos hombres sigan ejerciendo violencia de género y que otros muchos hombres, por desgracia, sigan aplaudiendo esa forma extrema de desigualdad en nuestra sociedad. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues continuando un poco con esta visión que estamos realizando desde la mesa para introducir lo que luego realmente va a ser el punto álgido de la sesión que vamos a tener y que fundamentalmente va a ser el desmontaje de los mitos y la participación de todas y todos ustedes a través de nuestra facilitación, siguiendo, como les digo, un poco con la visión de qué papel juega la sociedad civil en la lucha contra la violencia de género. A mí lo primero que me gustaría es que hiciéramos una imagen introspectiva de quiénes estamos aquí esta tarde. Esta tarde estamos aquí un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Guardamar y probablemente de la comarca, de la región, que han querido venir y a través de la gestión que tenemos en lo que es la administración local, con la Diputación, que es un poco como el Parlamento provincial, donde todos los ayuntamientos tienen visibilidad, y de un área muy concreta, que lleva muchísimo tiempo haciendo un trabajo que no tiene horas, que no tiene más que un objetivo, y es realmente hacer un trabajo desde la perspectiva de las buenas prácticas, y eso posibilita que luego quienes lo hacemos podamos dormir a pata suelta, porque realmente tienes la conciencia tranquila y descansada de que has hecho un buen trabajo. Como les digo, pues gracias a esa coordinación esta tarde, pues hemos venido quienes sentimos un impulso por estar en estas cuestiones en las que aquí se ve claramente cada vez hay más hombres implicados. No solamente hombres con uniforme que vienen a desempeñar una función y un rol concreto, sino hombres probablemente ciudadanos de Guardamar que han venido o acompañando a lo mejor a su pareja o ellos, porque han sentido el impulso y la motivación para venir y estar aquí. Nosotros también formamos parte de un equipo en el que estamos hombres y mujeres en esta actividad. De hecho, Pablo y yo somos el último eslabón de esta actividad porque a la cabeza de lo que es la gestión de la actividad, pues está Paloma, está Elvira, las técnicas que son las que se encargan de diseñar, coordinar y prever y estar en un engranaje trabajando hombres y mujeres luchando contra la violencia de género. Les puedo asegurar que es una de las mayores satisfacciones que a mí a nivel
nivel profesional me ha dado la vida, pero también a nivel personal. ¿Por qué? Pues porque el día a día te da la oportunidad de demostrarte a ti, como hombre, como persona, en primera persona, hasta qué punto lo que tú defiendes lo aplicas. Es decir, las teorías y las políticas ya no son todo en la lucha contra la violencia de género. Son muy necesarias, por supuesto, porque si no tenemos un marco legal, qué mal iríamos, ¿no? Pero luego está cómo trasladamos lo que se debe hacer en tu día a día. Y ahí es donde la sociedad civil es tan importante. Nosotros llevamos, como decía Paloma, cerca de 10 años en esto. Primero, el objetivo que teníamos era complicado, porque era el año 2000 y poco, la ley integral se promulgó en el año 2004 y al poco tiempo empezamos nosotros, se fue el 2006 o por ahí, muy poco tiempo. Y el objetivo primero que teníamos era el de sensibilizar a la ciudadanía de que este era un problema real y que era un problema muy complicado y que desde fuera era muy fácil creer que una mujer pone la denuncia y se escapa. Pero luego comprobábamos que no era así, que poner una denuncia, dar el paso hacia la liberación personal, supone una decisión tan complicada que a veces no se da nunca. Y al no darse nunca a veces, termina de la peor forma, termina en una tragedia. ¿Vale? Siguiente paso que nos planteamos era el de concienciar. Mire, usted ya es sensible, usted sabe que hay que estar con las víctimas, que no hay que criticarlas, que no hay que decir, uy, algo malo habrá hecho cuando el marido tal, o es que bebe, o es que tal. Vamos a tener conceptos claros, vamos por lo menos a intentar entender qué es la violencia de género, porque hay mucha gente que hasta hace poco tiempo el concepto jurídico, que es un concepto muy fácil de trasladar a la realidad, tampoco lo tenía claro, ¿eh? Por tanto, hay que hacer un trabajo para acercar a la ciudadanía, tener las ideas, los conceptos claros. Y ya, como decía Paloma, en esta tercera etapa, de lo que se trata es de movilizar. ¿Y movilizar por qué? Pues porque recojo todo el mensaje de Pablo. Movilizar porque si la gente no sale a la calle y no se queja y no da la cara por las víctimas, realmente lo anterior ha servido de muy poco. Si usted es sensible y usted lo tiene claro, cuando haya una sentencia injusta, un acto salvaje, bárbaro, cruel, con sentencia incluso justa, salgamos a la calle, digamos que no estamos de acuerdo, pronunciémonos, sintámonos parte de la sociedad y contribuyamos a transformar lo mucho que queda todavía por modificar en favor de las víctimas y en contra de la violencia de género. Ese es el paso que ahora estamos poniendo en marcha. Y ya les digo que no es suficiente con el minuto de silencio, con en las redes sociales poner unas notas diciendo ya está bien esto, aquello, aquello. No, no, no. Hay que llevarse todo eso a las 24 horas que la vida te da de oportunidad para enfrentarte cada día con tu realidad, la tuya propia. La tuya como educador, como padre, como ciudadano, como vecino. Como persona que coge el autobús y ve que pasan cosas, como persona que entra a un bar y escucha comentarios, como persona que es consciente de que hay programas en la televisión hipertóxicos que envenenan a la juventud, como persona que cuando se entra en un debate escucha opiniones a veces muy en contra de las víctimas. Ahí es donde tú te retratas. O bien porque te callas, o bien porque incluso ríes el chiste fácil y cómodo por no quedarte atrás y porque no piensen que eres rarito. O bien porque en un momento determinado, y esto lo hablamos el otro día, notamos de que falta mucha solidaridad intragrupal dentro del colectivo de mujeres. De que a veces la mujer es la que más critica a las propias mujeres. Y claro, es importante que nos definamos. Que lo tengamos claro, que seamos sensibles, pero que en nuestro día a día nos demostremos a nosotros mismos, a nosotras mismas, que somos capaces de dar un mensaje
positivo. Y que en ese mensaje está también nuestro cambio y nuestro granito de arena. Porque el de los políticos, el de los técnicos lo están demostrando día a día, con esos premios, con esa actitud y con ese trabajo constante. Pero el de la sociedad civil es el de que en tu casa, en tu trabajo, con tu gente, saber decir no a ese tipo de opiniones tan negativas. Por eso, a la pregunta de, bueno, y entonces dígame usted qué es lo que puedo hacer yo como ciudadano de a pie contra la violencia de género, pues ya lo he dicho. Construya en su día a día una posición de compromiso contra la violencia de género en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo inmediato. No hace falta estudiar un libro de derecho para hablar de violencia de género. Simplemente hay que entender claro que hay mujeres que sufren, que son asesinadas, niños y niñas que crecen en esas familias y que crecen siendo víctimas, no necesariamente porque les pegan, sino porque se imbuyen del maltrato que sufre la madre y luego pueden desarrollar conductas o de sumisión o realmente de agresión, y entendiendo, como muy bien ha dicho mi compañero también Hernández, como yo de apellido, de que quien quiere, si quiere, puede cambiar. Eso, desde luego. Quien quiere, si puede, puede cambiar, porque la sociedad también le da los medios. Lo que hace falta es que los aproveche. Así que con ese mensaje positivo les damos las gracias y empezamos a renglón seguido con los mitos. Muchas gracias. A partir de ahora, la actividad se la vamos a explicar en 2 minutos, porque los protagonistas van a ser ustedes, a partir de una, ¿verdad, Pablo?, somera, sencilla introducción que haremos nosotros, ¿de acuerdo? Miren, aquí tenemos una serie de mitos. Quizá lo primero sería, ¿verdad, Pablo, explicar qué es un mito? Sí. Bueno, pues un mito es una construcción social que generalmente deforma la realidad y convierte falsas creencias en creencias que se dan por buenas porque las repetimos continuamente. El mito que acaba de comentar nuestro querido concejal al decir de que, claro, que como van a llegar 700 personas, nos van a dejar sin trabajo y se van a comer toda la seguridad social. Cuando probablemente lo que van a dar es una diversidad a la bajísima tasa que tenemos ya de crecimiento demográfico y van a ocupar puestos de trabajo que probablemente aquí ya no se ocupan y no los queremos. Y van a enriquecer el genoma hispano, precisamente si se quedan aquí y hacemos mestizaje. Maravilloso. Ese es un mito. Pues en violencia de género hay 70.000 mitos. Ahora Pablo, el jurista, va a presentar el primer mito y enseguida, a renglón seguido, yo me voy a costillar a quedar el dato, el de la fiscalía, que puede que acabe tú. Y enseguida empiezan ustedes a opinar. Miren bien lo que les digo, si no hablan, vamos a nominarles. Nomine usted a alguien para que la gente empiece a romper el hielo y hablemos. Tampoco nos vamos a detener en un mito mucho rato porque hay 3 o 4 o 5 minutos que ver, pero por lo menos creo que va a haber el máximo número de ellos. Efectivamente, como ha dicho Carmelo, los mitos, falsas creencias, uno de ellos de los que vemos más frecuentemente en violencia de género. La mayoría de las denuncias, no algunas denuncias, no, la mayoría de las miles y miles de denuncias por violencia de género son falsas. ¿Qué ocurre? Que hoy en día seguramente alguien que diga, oiga, esto de la violencia de género es una mentira, no existe. O las denuncias son todas, en fin, algún tipo de ataque muy frontal, muy descarado, quizá cualquier persona se daría cuenta de que eso, bueno, pues ese argumento es un argumento extremista y por tanto no tiene validez. Pero si tú dices que vale, sí, yo digo que existe violencia de género, yo estoy a favor de que no exista violencia de género, yo estoy en contra de la violencia de género, pero digo que la mayoría de denuncias son falsas. ¿Qué estoy diciendo? Primeramente, que las mujeres son mentirosas. Y que además son mentirosas sobre un aspecto muy concreto. Son mentirosas respecto a sus parejas. Y además no son mentirosas por decir que es que huelen mal o no ganan dinero o son unos amantes desastrosos. No. Son mentirosas en que dicen que son agresores. Es decir, que son agresivos y les han agredido y no es verdad que le han agredido. Ahora dará Carmelo un dato, pero fundamentalmente lo que intenta este mito es socavar la verdad de la violencia de género.
y tratar de, como hemos dicho, de alguna forma como la erosión, no un golpe directo que trata de romper una roca, pero sí esa erosión que poco a poco va desgastándola. Y lo fundamental, que ahora cuando termine Carmelo, que queremos preguntaros, ¿qué opináis de ese mito? ¿Es algo que os suena? ¿Lo habéis oído? ¿Os lo han comentado? Desde vuestra experiencia profesional, ¿lo habéis visto? ¿Que hombres o mujeres os lo han negado? Que además este mito va emparentado un poco con lo que ha comentado antes Carmelo, de cómo a veces el círculo próximo de la propia mujer agredida es la que hace, le dice que, o le sugiere, le da mensajes como que minimice, que aguante, por el bien de los hijos, por tal, que es algo que luego veremos. Es decir, ¿qué os parece a vosotros? Y nos gustaría saber vuestra opinión y vuestra consideración, a lo largo que conozcáis de primera mano, o si no lo conocéis de primera mano, de oídas, de alguna experiencia vuestra, profesional o personal. Bien, hay gente que antes de empezar quizás necesita tener algún tipo de dato objetivo de si se ha estudiado en el Consejo Judicial o por algún tipo de organismo independiente la casuística de las denuncias que han resultado ser, entre comillas, falsas. Bueno, aquí hay dos niveles de explicación. En primer lugar, si una mujer plantea una denuncia por violencia de género y finalmente no hay prueba suficiente para condenar, el lobby machista utiliza ese dato para decir que eso ha sido una falsa denuncia, cuando no es así. Simplemente la mujer no ha podido demostrar su verdad por las circunstancias que sean, pero no se cataloga como falsa denuncia, simplemente se absuelve. Es como si yo digo, pues que la señora me cogió el blog, o ella que se lo cogí yo, y luego se demuestra pues que no es verdad y entonces a uno de los dos nos absuelve. No ha habido una falsa denuncia, simplemente yo creía o ella creía que eso era así. ¿Me explico? Por tanto, se suele utilizar por el lobby machista cualquier tipo de procedimiento penal que no se gana y automáticamente se cataloga como falsa denuncia. Y en segundo lugar vamos efectivamente a aquellos casos en los cuales la Fiscalía General del Estado, que es la que estudia esto, dice, bueno, han habido tantas. Miren, menos de 100.000, menos de 20 hasta 20 se encuentra que tiene un fundamento no razonable para haber puesto esa denuncia, de cada 100.000. Por tanto, estamos en un 0,000 puntos suspensivos, es decir, una cantidad irrelevante. De la misma manera que hay un montón de denuncias de contestación a una denuncia puesta por el agresor, que es tú me denuncias, yo te denuncio sin ningún tipo de fundamento. Eso, claro, no se comenta. ¿Vale? Es decir, eso que llamamos la denuncia cruzada. La mujer denuncia con un parte de lesiones que ha sido agredida y el otro va y denuncia sin tener ni motivo, ni razón, ni fundamento. Tú me denuncias, yo te denuncio. Eso tampoco se suele comentar. Y ese número de denuncias es muchísimo mayor que el otro. ¿De acuerdo? Por tanto, con esas tres ideas que les hemos dado, es un mito muy sucio porque a la mujer la coloca en el papel de mentirosa, como que es poco fiable, como que ejercita un derecho de manera espuria, y en segundo lugar que no hay datos bajo ningún concepto para avalar el mito. Pero como bien decía el compañero Pablo, ahora los protagonistas son ustedes. Como no tenemos micrófono de sala, porque normalmente nosotros vamos con un micrófono para facilitar la amplificación de la voz, simplemente con que levanten la mano, nosotros repartimos un poco el turno de palabra y empiezan. Si les cuesta un poquito levantar la mano, se la vamos a levantar nosotros. Así que lo que ustedes quieran. ¿Vale? Adelante. Una variedad de ese mito, que es que me lo he encontrado yo en mi trabajo, es que hay mujeres que denuncian para cobrar la RAI. Dice, denuncian para cobrar una ayuda del paro. Hemos visto ya, vamos a unir los dos mitos porque hay otro mito posterior. Ah, perdón. No, lo has hecho muy bien porque de hecho los dos mitos van unidos. Vale. Han oído ustedes, es decir, a veces se argumenta que por cobrar una cantidad irrisoria
que además se le da solamente a la mujer que carece de medios y que puede realmente ser merecedora de eso para poder sostener y alimentar a sus hijos, todavía se la castiga el doble, diciendo que claro, lo ha hecho por eso, ¿de acuerdo? Pero, como lo vamos a ver luego, porque va a salir, nos centramos un poco en la idea de la mujer es mentirosa, pone falsas denuncias, es fácil poner una falsa denuncia. A ver, ¿qué piensan ustedes? Yo personalmente yo creo que no, y además mi entorno tampoco suelo escuchar este mito. O sea, en el entorno que yo me muevo sí que puedes decir que alguien te lo dice, vamos, pero yo personalmente no es un mito que suele escuchar mucho. Ni yo tampoco lo creo. No quiere decir que no lo haya, como tú has dicho, ¿no? Pero vamos, no lo creo. Yo creo que no. Vamos. Muy bien. Y estamos hablando de las mujeres, porque por desgracia el 99,99, pero también hay casos de hombres maltratados. O sea, no es un caso de mujeres solamente. Aunque es un caso que a lo mejor los hombres por vergüenza a decir que la mujer es una maltratadora, claro, es una violencia en general, pero si se nombra a la mujer, que ya digo que por desgracia es la mayoría, pero también la violencia de género es tanto hombre como mujer. Claro, lo que sucede es que legalmente no existe. O sea, legalmente no existe. Porque yo conozco casos que sí que los he vivido, no, los sé que los hay, pero claro, a ver, no le voy a decir que tu marido te ha dado un tortazo y decir que tu mujer te ha dado un tortazo, ¿no? O sea, pero vamos, que yo sobre este tema, el punto 1, yo personalmente no creo que sea falso. Y mi entorno tampoco. Perfecto. ¿Por allí? Hola, buenas tardes. Si te pones de pie, bueno, me puedo poner de pie. Bueno, yo soy guardia civil de aquí de Guadamar, de la localidad. Y bueno, respecto al mito 1, por mi experiencia profesional y por mi experiencia como persona y ciudadana, pues he de decir que es totalmente falso. Apoyo lo que ha dicho el ponente, como que es una irrisoria parte. Y bueno, no solo cuesta mucho para las mujeres dar ese paso de denunciar, sino que hasta incluso lo que decía el señor de las denuncias para cobrar la RAE, hasta esos casos yo he visto en mi trabajo que hasta ellas con esa intención, supongamos, de cobrar eso, hasta ese caso también existe una violencia. O sea, ni ellas mismas a veces se dan cuenta de que van a denunciar, ¿no? Porque a lo mejor necesitan un apoyo y ellas me se dan cuenta que sí que están dentro de, suponiendo un caso de que lo quieran hacer por cobrar esa RAE, hasta en ese supuesto yo diría que también existe una situación de violencia de género y de violencia familiar. Pues voy a aprovechar para preguntarte una cosa. ¿Conoces el caso inverso? Es decir, mujeres que sí han sufrido violencia de género, que a ti te consta por tu experiencia profesional, que efectivamente haya habido violencia, o porque incluso te lo han relatado ellas, y justo lo contrario, no es que quieran presentar una denuncia falsa, sino que no quieren presentar una denuncia verdadera. Sí. ¿Quiénes de nosotros y nosotras conocemos casos que hemos tenido cerca, amigas, vecinas, familiares, que podían haber denunciado violencia de género en su momento y que no lo hicieron o no lo han hecho por el que dirán, por vergüenza, por intentar no sacar las cosas de tal, por la familia, por la religión, por lo que sea? Creo que, sin ser expertos, creo que casi todos conocemos, oye, pues sí, pues yo tenía una tal, o tengo, que podía desde luego haber, ¿verdad? Incluso muchas veces retiran las denuncias porque se piensan ellas que están haciendo un daño a esa persona con la que tienen o tenían una relación sentimental, porque no olvidemos que ellas pues sí que tienen ese sentimiento de que aman a esa persona, ¿vale? Eso está ahí, no está, es un poco contradictorio, pero bueno, aman a esa persona independientemente de que estén sufriendo la violencia. Entonces, para ellas es bastante difícil y bueno, sí que es muy importante esa ayuda, tanto a nivel social como de vecinos, como de acudan a donde acudan estas personas, de ese apoyo. Bien, lo que queríamos ahora decirles es que ustedes se llevan dos instrumentos, son dos guías. En una de las guías, una guía se llama Derechos Asistenciales de las Víctimas de Violencia de Género. Es precisamente en esa guía donde aparece todo el catálogo de derechos que actualmente cuando cualquier persona, no solamente en violencia de género,
es víctima de un delito y también puede ser un hombre, no en el caso de violencia de género, en cualquier caso. Se le leen los derechos que tiene y se le aplica el estatuto de la víctima con todos los beneficios que pueda tener. Es decir, ahí no hay género, lo que pasa que hoy nos estamos centrando en una realidad que es la violencia que sufren las mujeres en el ámbito de las relaciones familiares o habidas en el pasado o en el presente, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, si ustedes consultan esa guía, verán que hay muchísimos derechos para las mujeres migrantes, para las mujeres funcionarias, la ayuda económica que se puede percibir, dónde se puede llamar para obtener una información, dónde se puede interponer una denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás el resumen que podíamos hacer, salvo que quieran intervenir, y pasaríamos al siguiente mito, es que realmente poner una denuncia es muy complicado, porque hay que dar un paso adelante, porque hay que romper con unos vínculos que cuestan mucho, porque a veces las familias están detrás diciendo, bueno, pero aguanta, igual cambia, ir al médico como si fuera un problema de salud, cosas de este tipo. Y luego, además, el sistema legal a veces no es todo lo que todavía en un futuro nos gustaría que fuera, porque a veces nos encontramos con que la atención pues no es exactamente la mejor que se pueda tener, todavía faltan en los juzgados muchos destacamentos donde hayan psicólogos y psicólogas y otros profesionales que puedan hacer un servicio de atención a las víctimas, a los hijos e hijas de las víctimas y probablemente en el caso de los jueces, aunque hay especialización, porque hay juzgados especializados, probablemente el itinerario formativo, y en eso está el gobierno, debería de ampliarse con algunas cuestiones de fondo de valoración de lo que es el maltrato psicológico y el maltrato sexual, dentro de las relaciones de pareja, que está muy debajo de la alfombra todavía. Por eso, la conclusión a la que llegamos en base a las intervenciones que han hecho, que luego Paloma, cuando terminemos, se encargará de decir, es la que ustedes acaban de aportar, ¿de acuerdo? Es decir, las conclusiones son esas. Por supuesto. Buenas tardes, yo vengo de Talcano, soy miembro de policía local, algunos de ustedes me conocen. A pesar de que las denuncias formales en este municipio las toman mis compañeros de Guardia Civil, yo quería dar nuestro punto de vista, y es el que hasta la fecha, después de muchos años de servicio, ninguna de las actuaciones que nosotros hemos tenido en la práctica, ninguna ha sido falsa. A lo mejor las denuncias formales no lo sé, en una irrisoria cantidad, pero las actuaciones, las llamadas a través del 112 o de las víctimas, ninguna ha sido falsa. Por lo tanto, desde esta policía local, que es un granito muy pequeño comparado con el Estado, a lo mejor podemos decir que el mito 1 es falso. Pues vamos a terminar con eso y con un aplauso. Bien, pues ahora vamos a... Bien, el punto 2 lo has anticipado. Si realmente se denuncia por cobrar una ayuda y de esa manera divorciarse y separarse. A ver, Pablo, desde el punto de vista de cómo tenemos el marco legal actual, ¿es fácil realmente separarse y divorciarse así como pongo la denuncia, pongo la falsa denuncia, supuesta falsa denuncia, cojo el dinero y me separo en 2 días y con eso ya me voy a las Bahamas? ¿Eso es así? Yo que quisiera separarse o divorciarse, o si no están casados pero tienen hijos, hay que adoptar unas medidas, lo que les recomendaría es que fueran al juzgado, pero iniciaran un trámite civil, bien, de mutuo acuerdo, mucho mejor y mucho más rápido, y si no contencioso, quiere decir, uno contra otro, pero en el ámbito civil. Lo que no le aconsejo a nadie, si quiere ahorrarse tiempo y dolores de cabeza, es que vaya por el trámite penal, porque en el trámite penal de la violencia de género es mucho más complicado, porque nuestro sistema penal, afortunadamente, pero tiene sus desventajas también, es garantista y reconoce el derecho de defensa y la presunción de inocencia, que todos hemos oído hablar de las series o de las películas, aunque no hayamos estudiado derecho, ¿verdad? Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes. Por lo tanto, en un proceso penal, el agresor de género es el que tiene de alguna manera la ventaja, porque es la otra parte quien tiene que probar que ha habido maltrato. Y qué difícil es eso en el maltrato psicológico, que es una cosa que Carmelo ha estudiado mucho. Es relativamente fácil, relativamente,
en el maltrato físico, pero en el maltrato sexual, maltrato psicológico, etcétera, etcétera, qué difícil. Igualmente, si alguien quiere cobrar una RAI, que es una renta activa de inserción, que son unos 400 y pico euros, le recomendaría que antes de ser víctima de violencia de género estuviera dentro de los otros grupos de personas digamos, en una situación especial que pueden cobrar esa RAI. Parados de larga duración, personas mayores, personas en una situación de necesidad que hayan agotado el paro, etcétera, etcétera. Es decir, que la RAI, la renta activa de inserción, es una prestación que se dirige a aquellas personas que están en una dificultad, que no es específica de víctimas de violencia de género. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que es una de las cosas que también llama la atención porque dicen, bueno, estás diciendo como una ventaja algo que es realmente complicado. El otro día, en una localidad, una persona que trabajaba en la seguridad social nos relató, no, pero es que es difícil cobrar esa renta porque luego tienen que revisarla, tienen que pedir no sé cuántos requisitos, no sé qué, no sé cuántos, realmente, y luego lo supervisaban y de alguna forma que no era nada sencillo, ¿no? esa cuestión. Eso es. Por otra parte, a mí me gustaría también que cayeran ustedes en la cuenta de que todos estos mitos esconden por debajo un cauce de aguas muy turbias que siempre tienen como objetivo desacreditar a la mujer. Miren, cualquier tipo de delito que se cometa en el derecho español viene tasado cómo se ha de reparar. Cuando uno se rompe un brazo en un accidente de circulación y hay un causante, le dicen que por el brazo va a cobrar tanto dinero, tiene la mutua, te valora el médico y te toca tanto. Cuando estamos en un delito penal de lesiones, donde un señor agrede a otro señor o a una señora no del ámbito de las relaciones de pareja, la curación de la lesión puede ser que se valore exacto dinero, que hay que pagarlo porque si no lo pagas te vas para adentro. Ah, y eso lo vemos todos la mar de bien. ¿Y esto no? O sea, no vemos bien que una mujer que ha sido agredida, a la que le han roto el cauce de su vida, que se ha quedado muchas veces excluida del mercado laboral porque el marido no quería que trabajara en casa, y resulta que por ley le corresponde una ayuda irrisoria, que tiene que estar revisando continuamente, que tiene que estar aportando documentación para que pueda mantenerse, porque claro, el otro de pagar poco o nada, para que pueda mantenerse y que sus hijos coman, y resulta que es una mentirosa y es una tramposa. Por amor de Dios. ¿Entendemos por qué este mito es tan sucio, tan feo? Porque le niega a la mujer, por el mero hecho de ser mujer, el derecho a, como cualquier ciudadano de a pie, cobrar lo suyo, lo que le corresponde por el daño que le han causado. Pero opinen ustedes, se aclara todo. Opinen. Claro, luego además, si lo echa a la televisión de Guardamar, ustedes se verán en los testimonios. Bueno, pues, donde lo echen, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué opinan? Yo no quiero ser negativa, o sea, quiero decir, porque antes he metido un poco la pata en hablar de un tema que no entraba, que era lo de fondo, o sea, no quiero ser... No creo, o sea, estoy apoyando y creo que por en la ayuda económica no creo que la gente que vaya una persona... Sí que creo que hay algunas mujeres que por la separación meten el maltrato. Y es una pena, porque por una que lo haga mal... Oye, lo digo porque yo se lo estoy viviendo. Lo estoy viendo en mi propia carne. Entonces, a lo mejor es un 1%, como has dicho antes, dentro del maltrato que has dicho de las mentiras, que hay, por desgracia es así, siempre hay un... Entonces, en este caso, no creo que todas las mujeres lo hagan, pero sí que hay mujeres que lo hacen. No digo lo del tema del dinero, pero el tema de la separación, sobre todo cuando hay niños por medio, cuando el odio es mayor, sí que aprovechan esa violencia. Yo lo digo en mi caso. O sea que... siento decirlo, pero es lo que... ¿Conoces a alguien? Aconsejale que no vaya por esa vía, porque... No, pero es que no me deja ni hablarle. O sea, no me deja ni hablar. No, si ya se la está buscando, pero cuando el odio es más grande, da igual. Lo digo porque es que lo estoy viviendo, entonces como lo estoy viviendo, en ese punto es cierto. Bien, la señora ha aportado un testimonio, pero aquí somos más. A ver, ¿qué opinan? Alguien que se haya separado, amiga vuestra, familiar vuestra...
que a lo mejor haya podido incluso hasta silenciar los verdaderos motivos y haya ido... ¿Creen realmente que las mujeres nuevamente mienten, engañan por cobrar un dinero que son un tiempo y tal? Opinen. Venga, opinen. No sé qué más lo ya opinando. Entonces parece que... Que de mi experiencia es un mito que tiene calado, que está muy vinculado al primer mito, al mito de... Es que las mujeres denuncian porque así cobran la RAI. Yo soy trabajadora social y lamentablemente para acceder a una renta activa de inserción es muy complicado. Te exigen mucha documentación y tienes que estar poco más que la miseria. Entonces, al contrario, muchas mujeres que vienen a consulta te dicen no denuncio porque no puedo mantenerme económicamente, y siguen en la relación de pareja, en la relación de maltrato, porque no pueden sobrevivir económicamente y les preocupa ese tema. Y saben que con 226 o 27 euros no pueden pagar el alquiler, no pueden mantener a sus hijos y no pueden cambiarse de casa si les toca. Es decir, no pueden empezar una nueva vida. Entonces... ¿La RAI cuánto es? ¿400 y algo? 400 y algo. No llega a 500. ¿Alguien más quiere apostar? La señora yo la veo que quiere hablar, pero no termina de decidirse. Ustedes. ¿Quieren opinar? ¿Quieren decir algo? ¿No? ¿Alguna opinión más sobre este mito? ¿Sí? Venga. Sí, no, sobre el mito este, quiero decir que, bueno, la mujer, si hay alguna que llega a hacer eso, muy víctima de violencia de género no debe ser, porque muchas de ellas no denuncian precisamente por el miedo, por la comodidad de poder alimentar a sus hijos con el trabajo de su marido o su pareja, porque es lo único que puede recibir, con lo cual, y que acelerar el proceso de separación cuando normalmente cuando denuncian tienen el miedo de la presión que sea más fuerte de su pareja. Entonces, que lo veo y digo, es que no corresponde con un perfil de una mujer que sea víctima de violencia de género, porque es que no denunciaría precisamente por esos temas, por el miedo y por una ayuda que no le da. Totalmente de acuerdo. No, simplemente que yo diría que muchas de ellas ni siquiera se acogen, no hacen uso de las ayudas. O sea, están muchas veces dan el paso de denunciar y en mi caso, muchas veces tengo que estar pendientes de ella para que, oye, que tienes esto, no están, yo no quiero nada, no quiero dinero, no quiero nada. O sea, la gran mayoría de veces ni siquiera hacen uso de lo que les corresponde, que es poco, pero ayuda. Mira, eso es una grandísima verdad. Nosotros en la audiencia durante mucho tiempo hemos tenido un servicio de información a víctimas de violencia de género. Yo no me he encontrado en 9 años a ninguna mujer que viniera preguntando si denunciaba qué derechos económicos tenían. Todas han venido a contar el dramón del problema que tenían, lo mal que se encontraban, lo que les estaba pasando y cómo podían, de alguna manera, salir de esa situación como fuera, pidiendo ayuda y buscando a alguien que resultara un poco como catalizador para decir, mira, vamos a funcionar el delito, vamos a buscarte un abogado de oficio, tal. Eso. Lo otro, ya te digo, nunca, a mí y a Pablo particularmente, nunca se nos ha dado un caso donde viniera una mujer que la vieras de que el camino era ese. Nunca. Entonces también quería explicar algo. Cuando una mujer denuncia que es víctima de violencia de género, independientemente de que se quiera separar, el procedimiento de la denuncia lleva su cauce legal y lleva su cauce penal. La separación es un cauce civil y van a convivir dos procedimientos legales en dos puntos distintos y va a tener que verse sometida a declarar, a testificar, a presentar pruebas, etc. Y lo que estabais diciendo, lo que ha dicho la compañera, yo llevo 24 años en servicios sociales y ahora precisamente trabajo con víctimas de violencia de género como psicólogo. Todavía no me he encontrado ninguna mujer, estaba intentando hacer memoria de los casos que he tenido, que haya denunciado y que haya fingido haber sido víctima de violencia de género o que se haya autolesionado ya ni de coña, ¿vale? Para facilitar el trámite de divorcio. Lo que sí que he encontrado es un montón de mujeres víctimas de violencia de género, maltrato psicológico, que no han denunciado, porque es muy complejo de demostrar el maltrato psicológico. Y han preferido separarse, divorciarse y poco a poco ir rehaciendo su vida y rehaciendo su persona, porque lo primero que tienen que rehacer es la persona. Que haya presentado una denuncia de malos tratos en la Guardia Civil
o en el juzgado de guardia, y con eso faciliten el proceso de separación, yo no me he topado todavía con ninguno. Y aparte, otra cosa que tú sabes perfectamente, es que luego empezamos con el tema de la pericial y contrapericial. Es decir, que luego es tan complicado, si alguna mujer ha hecho eso, tirar por esa vía, que realmente es como irse Pues lo ha hecho, ¿eh? a un precipicio, pero bueno. Pues lo ha hecho. Habrá hecho una persona que usted conoce, pero Pues por eso lo digo, estamos que lo ha hablando hecho. de generales. Si me vais a permitir, he hecho un pequeño resumen. Seguro que me dejo algo, ¿vale? Pero no lo tengáis en cuenta, que no podéis más rápido. Cosas que se han dicho esta tarde que creo que son interesantes. Bueno, pues es necesaria la implicación de la sociedad para hacer frente a la violencia de género, porque la realidad no cambia únicamente con la formulación de leyes, que es el movimiento social y las reivindicaciones ciudadanas los que provocan los cambios reales. Por tanto, hay que moverse y hay que posicionarse frente a la violencia de género, y no solo las mujeres y los hombres. Que no podemos tolerar que siga habiendo personas convencidas de que la mayoría de denuncias por violencia de género son falsas. Quien afirma esto denota falta de conocimiento absoluto y total sobre el tema. Y buena prueba de ello tenemos aquí en Guardamar, cuando la policía local afirma que ninguna de las actuaciones en las que ha intervenido por violencia de género ha sido falsa. Chapó, las denuncias no son falsas. Que es absolutamente falso, esto sí, pensar que una mujer que denuncia por violencia de género lo hace por cobrar la RAE. ¿En serio podemos pensar que 400 o 500 euros son los causantes de interponer una denuncia falsa? Que los niños y las niñas que conviven en un entorno de violencia de género son siempre víctimas directas, siempre. Aguantar por los hijos y por las hijas es un sinsentido y una contradicción en sí misma. Y un maltratador nunca, jamás puede ser un buen padre. Que las relaciones de pareja, lo han dicho por aquí, han de estar siempre basadas en el buen trato. Que la violencia de género no conoce de clases sociales ni de nacionalidades. Cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género y no podemos vincular esa violencia a situaciones de marginalidad. Que la detección precoz en el ámbito sanitario es fundamental, importantísima ahí en la atención primaria, desde luego. Que el control de la pareja es una manifestación de la violencia de género. Ni amor romántico, ni mediana naranja, ni príncipe azul. Eduquemos en relaciones afectivas sanas. Y aquí concluimos. Quiero invitar a Cristina Alfaro, que nos va a explicar un poquito más sobre ese servicio de atención a mujeres víctimas, ese servicio tan brevemente reconocido del Ayuntamiento de Guardamar. Cuando quieras, Cristina. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar con esta exposición, quisiera agradecer a Diputación, especialmente al área de igualdad y concretamente pues también a Paloma, como ha dicho José María, ya pues compañera y ya hace de muchos años, por contar con nosotros, con el Ayuntamiento, para desarrollar esta actividad. Bueno, muchos de vosotros ya me conocéis, yo soy Cristina, soy técnica del Ayuntamiento de Guardamar, soy abogada del Departamento de Servicios Sociales y presto el servicio de atención a víctimas de violencia de género a través del PIAM, del Punto de Información y Asesoramiento a la Mujer. Algunos de vosotros a lo mejor lo conocéis, otros no, y os podéis preguntar, ¿qué es el PIAM? Pues el PIAM es el Punto de Información y Asesoramiento a la Mujer, es un recurso municipal adscrito a la Concejalía de Bienestar Social, ubicado en el Departamento de Bienestar Social, que está localizado en el primer piso, en la primera planta, en los servicios sociales, y está dirigido, se presta atención y asesoramiento a cualquier mujer o grupo de mujeres que necesiten cualquier tipo de asesoramiento o orientación, sobre todo a nivel jurídico, en cualquier tipo de esfera, personal, social o familiar. Los objetivos de creación de este recurso, ¿cuáles son? Pues en un principio, promover la igualdad de derechos y de oportunidades entre las personas, la no discriminación, sobre todo entre hombres y mujeres, contribuir a la plena participación e integración de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y, sobre todo y principalmente, prevenir, sensibilizar y contribuir a la erradicación de la violencia de género. Desde el PIAM pues, se prestan diversos servicios, entre los cuales podemos destacar principalmente, o los más importantes, consideramos que pueden ser tres. El servicio de atención jurídica a la mujer, la elaboración, ejecución
y evaluación de planes municipales de igualdad entre hombres y mujeres. En el Ayuntamiento ya contamos con el segundo plan de igualdad municipal, que fue aprobado el 30 de octubre del 2014, y en este momento pues, nos encontramos en la fase de evaluación del mismo y de elaboración del tercer plan. Y, por último, el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Voy a pasar a explicar en concreto el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Consideramos que la información y el asesoramiento son primordiales para prevenir la violencia de género. ¿Por qué? Porque muchas veces la población en general y también las víctimas en particular o no están informadas o están desinformadas, es decir, están mal informadas. Generalmente las mujeres que sufren malos tratos no suelen o no son capaces de ayudarse a sí mismas y debido pues, al deterioro psicológico que sufren, debido pues, a la cronificación del maltrato, y por eso es necesario la ayuda profesional y la ayuda especializada para romper con esa violencia de género, para salir de la espiral del ciclo de violencia, para facilitar la normalización de su vida, la de ella y la de las personas que dependen de ella, como pueden ser hijos o familiares, y también para su recuperación psicológica y para la reincorporación de la mujer a la vida social, porque muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, las víctimas pues, se encuentran aisladas debido pues, a toda esa cuestión de violencia. Por tanto, se crea el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género precisamente para eso, para solventar esta falta de información y asesoramiento que adolecía el municipio y para prevenir estas situaciones y dar respuesta a ellas. Y el servicio pues, se dirige, por un lado, tanto a la población en general como a las víctimas de violencia de género en particular. Con respecto a las víctimas de violencia hay que indicar pues, que se presta una atención especializada, inmediata, gratuita, personalizada y en todo momento se garantiza la confidencialidad. Y también es integral. Se garantiza la atención integral, que luego pasaré a explicar un poquito más adelante. ¿Las víctimas cómo acuden al departamento? Pues muchas veces acuden por sí mismas o acompañadas de familiares o amigos, o bien derivadas por otros recursos, como puede ser pues, el personal sanitario, policía local, guardia civil, oficinas de víctimas del delito, juzgados, abogados, ¿vale? ¿En qué consiste la intervención a través del servicio? Pues en primer lugar se informa sobre sus derechos, porque muchas veces, la mayoría de las veces, desconocen a qué derechos pueden ellas, cuáles son sus derechos, sus garantías. Y, muy importante, se realiza una valoración del riesgo, intentando en todo momento garantizar la seguridad de ellas y la de las personas que dependan de ellas, sobre todo la mayoría de las veces, que son sus hijos, o a lo mejor pues, a veces también padres o abuelos. Se informa sobre el derecho a solicitar abogado de oficio desde el primer momento, porque muchas veces desconocen de esta posibilidad y es importante pues, que ellas lo conozcan, que desde el primer momento, pese a que yo les asesore a nivel jurídico, pues es importante que desde el primer momento de la denuncia también tengan un profesional que les haga esa asistencia. Se le informa en el caso de que deseen denunciar lo que supone interponer una denuncia y todas las consecuencias del procedimiento penal. Y en el caso de que quieran denunciar, pues los extremos, la información que es más importante, la que deberían reseñar. En el caso de que tengan hijos, se le informa también sobre las medidas civiles y también del proceso de separación o divorcio en el caso de que estén casadas. Se le informa también de la posibilidad de solicitar una orden de protección, que también es muy importante, porque la orden de protección conlleva orden de alejamiento y también la unidad de medidas civiles con medidas penales, y muchas veces pues ellas también lo desconocen. Si se requiere asistencia psicológica, pues se la deriva pues, a la psicóloga del departamento o psicólogos más especializados que le ayudará en su recuperación psicológica. Y se le informa de todos los recursos que hay a su disposición, tanto en el municipio como en otros municipios. También de las ayudas económicas, prestaciones sociales. En el caso de que se necesite alojamiento, pues se le proporciona un alojamiento de urgencia, o en el caso de una necesidad o una emergencia más grave, se tramita lo que son centros residenciales o casas de acogida, también en colaboración con el Centro Mujer 24 horas, en caso de que sea necesario. Y también se tramita el servicio ATEMPRO, el Servicio de Atención y Protección a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. ¿Qué es este servicio? Consiste en un dispositivo de telefonía móvil
que tiene un localizador GPS por el cual está conectado a un sistema de alarma en el cual la mujer víctima de violencia de género que lo necesite, que lo tenga en su poder, lo puede utilizar los 365 días del año, las 24 horas del día. Y en el caso de que pulse, es un teléfono, tiene el formato de un teléfono, pero que no sirve para llamar, sino que está conectado a esta alarma, esta persona pues movilizará, la persona que está en este sistema de alarma movilizará todos los recursos y también le hará un seguimiento. Y luego, es muy importante, y hay que reseñarlo porque es básico, que existe una total coordinación con todos los agentes implicados en la atención con las víctimas de violencia de género. Porque esto es un trabajo en equipo, es decir, no solamente el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género municipal, sino que es muy importante la coordinación con las compañeras de servicios sociales, con las psicólogas, con las trabajadoras sociales, con policía local, con guardia civil, con personal sanitario del centro de salud, del hospital, con Centro Mujer 24 horas, con las oficinas de víctimas del delito, con el turno de oficio, con abogados, con Cruz Roja en el caso del servicio a Tempro. Es decir, existe una total coordinación precisamente ¿para qué? Para garantizar la asistencia integral de la víctima y que esté en todo momento protegida y en todo lo que necesite pues se solvente esta situación. Y con respecto a este punto, referente a la coordinación, hay que indicar que a nivel institucional, en el 2015, se creó una mesa de coordinación de violencia de género, en la cual también están representados todos los agentes que trabajan en la atención a víctimas de violencia de género a nivel municipal. Están los servicios sociales, está la Guardia Civil, Policía Local, Centro de Salud y también la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno. Bien, y con respecto a la población en general hay que indicar que la violencia de género, como ya hemos dicho antes, no es un problema que afecte a una persona, solamente a la víctima, sino que es un problema que afecta a toda la sociedad, que afecta pues, a todos y a todas nosotras. Y por lo tanto consideramos necesario pues, que se realicen acciones de sensibilización, acciones de prevención y que contribuyan pues, a la prevención. Y consideramos que la educación en igualdad, la educación en valores, la coeducación, la corresponsabilidad es fundamental y muy necesaria. Y por eso también organizamos talleres, tanto en los colegios como en el Instituto de Prevención de Violencia de Género, donde se trabajan precisamente mitos, donde se trabajan las relaciones amorosas sanas y también realizamos talleres de coeducación. También se realizan talleres y cursos con carácter anual, que tienen como finalidad recuperar la salud psicológica de las mujeres, que van dirigidos a lo mejor a la población en general, pero se le informa de forma prioritaria y tienen cabida, es decir, pueden acceder prioritariamente a las mujeres que sufren violencia de género o que están sufriendo o han sufrido alguna vez. Talleres de autoestima, de recuperación de salud psicológica y se organizan también acciones de sensibilización dirigidas a la población en general, como puede ser un ejemplo de ello la Marcha contra la Violencia de Género, que este año pues, vamos a organizar ya la 7ª marcha. Y por último también se elabora material divulgativo en forma de folletos, agendas, guías también, en el cual pues, se transmite una información básica, sencilla, con la finalidad de que cualquier persona que lo lea pueda identificar qué es la violencia y sobre todo sepa dónde acudir en caso de que sea necesario. No he querido hacerlo muy largo, no me he extendido mucho. Bueno, finalizo aquí pues, la intervención dando las gracias a todos y a todas por venir, sobre todo pues, también a todos los agentes que he dicho antes que trabajan en la atención a violencia de género, porque han venido todos en representación de todos los recursos, y acuño el emblema del taller, indicando que es posible, porque es posible, y se puede salir de la espiral de violencia. Gracias. Únicamente agradecer a Paloma, en primer lugar, al área de igualdad de la Diputación y a la Diputación Provincial de Alicante, a Carmelo, a Juan, agradeceros estar aquí con nosotros y destacaría 3 mensajes nada más y voy a ser muy breve. 1. Que levantemos la voz, que lo han dicho antes ellos.
que no nos callemos, que cuando veamos en el bar actitudes que van dentro de estos mitos, le digamos a la persona, oiga, mire, usted está diciendo tonterías. Haría usted mejor el favor en callarse y no hablar lo que no sabe. Yo me he metido 2 veces en una de esas. Pues muy bien. Y eso es... Por separar los tíos que estaban pegando, bueno, me he metido 2 veces, pero también ves algo así. Y eso es activismo. Eso es activismo social. Eso es activismo. Segundo, que levantemos la voz los hombres. Somos los principales objetivos de este tipo de trabajo, de este tipo de programa. La sensibilización y la sensibilización a los hombres, porque somos los agresores. Con lo cual tenemos que levantar la voz los hombres para que otros hombres vean que hay hombres que se manifiestan contra la violencia de género. Y tercero, y para acabar ya, tenemos recursos a nivel local. Si los conocíais, fantástico. Si no los conocíais, aquí habéis tenido conocimiento de la Oficina de Víctimas contra la Violencia de Género. Contadlo cuando sepáis a una amiga, a una vecina, alguien que necesita este tipo de recursos. Os ruego encarecidamente que lo derivéis al Departamento de Servicios Sociales, porque se le va a poder ayudar de forma integral. Nada más y muchas gracias a todos.